nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir ahí a nuestro hermano Jerry, cuando pueda me trae el otro iPad. Amén. Amén. Yo lo espero. Romanos capítulo número 8 y verso, ¿verdad? Del 28 al 31. Amén. Voy a esperar que todos lo tengan allí, que todos lo podamos leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Amén. Hoy tuvimos el estudio y estuvo nuestro hermano Alex Betancourt ahí con nosotros y le digo, ¿entiendes bien español? Y me dice, poquito. Le digo, bueno, de aquí vas a salir hablando bien español. Amén. Muy bien. Creo que parece que ya lo tenemos todos. ¿Sí? A ver, vamos a esperar un poquito más allí. Alguien más lo está buscando. Y le vamos a dar un minuto más. Amén. Romanos está adelantito del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el primer libro después de los Evangelios. Amén. Entonces todos leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ponga ahí su Biblia y vamos todos a darle gracias a Dios por su palabra, que es obviamente buena, santa, y su palabra, gracias, es medicina a nuestros cuerpos. Dios y Padre, venimos ante ti y te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es palabra viva, palabra buena, palabra, Dios mío y Señor mío, que hoy en esta mañana al leerla, Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas. Lo que tú ya hiciste, lo que tú ya diste, lo que tú, mi Señor y mi Dios, obraste, ha trascendido hasta este día, Señor, para seguir teniendo cumplimiento tu palabra, Señor, y sigue dándonos todo lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros, Señor, mi Dios, buscamos en ti para que tus propósitos y buena voluntad, Dios mío, siga siendo, Señor, una realidad en nuestras vidas. Yo hoy, Señor, te ruego que a través de la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Padre, me des dirección y que pueda hacer lo que es agradable delante de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hoy nosotros hemos leído una porción de la Escritura que muchas veces obviamente se refrasea entre el pueblo del Señor nuestro Dios. Pero creo yo, y lo creo con todo mi corazón, que en veces textos de la palabra del Señor nuestro Dios no llegan a tener su cumplimiento verdaderamente en el propósito de Dios, no porque Dios nuestro Señor no sea perfecto y su palabra sea inmutable. Muchas veces nosotros llegamos a ignorar lo que los textos obviamente llevaban el propósito de hacer desde el día que fueron inspirados por el Señor en los hombres que obviamente Dios usó para que esta palabra quedara plasmada, ya sea en papel, en pergaminos o como Dios nuestro Señor la ha hecho obviamente llegar a la vida de los hombres en el pasado como hoy en el presente. Una de las cosas que más daño hace a la humanidad es la ignorancia en cualquier nivel que nosotros simple y sencillamente lo queramos ver. La ignorancia puede ser la madre de todas las catástrofes en la vida de la gente. Si una persona ignora las cosas, obviamente no tiene conocimiento de ellas. Y el no tener conocimiento de lo que se ha hecho, lo que se ha dado, las cosas que el Señor nuestro Dios ya hizo para nuestras vidas, eso nos hace a nosotros personas limitadas en el beneficio de Dios nuestro Señor.
Entonces es muy importante que nosotros le pidamos a Dios nuestro Señor que cada día, al ser nosotros gente que lee la palabra de Dios, podamos ser enseñados. Que el glorioso Espíritu de nuestro Dios, que fue el que inspiró a los hombres en aquel día, Él nos siga a nosotros hablando, enseñando de las cosas que ya fueron hechas, que simple y sencillamente nos han alcanzado a nosotros hasta este día, por lo que un día nosotros públicamente hicimos para declarar al Señor Jesucristo como Señor y Dios de nuestras vidas. Él es nuestro Salvador. Ese derecho ya nosotros lo tenemos. Miren, ahorita cualquier persona podrá decirme a mí lo que quiera, me lo pueden decir en un tono despreciativo, denigrante, en un tono simple y sencillamente burlesco. Pero yo, gracias a Dios, tengo ciudadanía de los Estados Unidos. Y lo digo esto con humildad, no lo digo para presumirle a nadie, porque eso me importa muy poco el presumir. Pero cuando yo tengo que hacer valer mi derecho, por lo que un día vino a ser realidad en mi vida, yo lo hago valer. Yo soy un ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. Yo tengo derechos aquí. ¿Cuándo esos derechos son míos? Desde el momento en que obviamente pasé un examen, hice un juramento delante de una persona autorizada y esa persona me declaró a mí un ciudadano de esta nación, yo tengo derechos. Yo no voy a esperar que esos derechos se me otorguen. No tengo que ir a una corte o esperar cierto año o cierto día para que todo eso sea mío ya. Esto es mío. Lo tengo por más de 20 años, más de 20 años, de 24 años ya. Entonces, gracias a Dios nuestro Señor que un día Él me dio esta bendición y yo no necesito que esto me vuelva a pasar. Esto es mío, yo lo tengo, yo lo sé. Y donde quiera que voy, yo paso la frontera y me preguntan a mí, ¿eres ciudadano o eres residente? Y yo luego les digo, soy ciudadano naturalizado. Entonces ellos quieren ver, antes enseñábamos el acta de la naturalización. Hoy ellos quieren ver una tarjeta o quieren ver el pasaporte. Y rápidamente ahí tiene que salir lo que yo soy, lo que cada persona somos. El otro día cruzamos la frontera con una familia y ahí estábamos puros ciudadanos, veníamos puros ciudadanos, unos naturalizados, otros de nacimiento, pero todos éramos ciudadanos. ¿Quién viene aquí? Todos ciudadanos. Yo contesté que sí, aunque yo no iba manejando. Entonces hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nuestro Señor dice algo acerca de nuestras vidas, de nuestra condición, posición, de nuestra seguridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Ahora bien, la semana pasada yo estuve predicando y enseñé que nuestro Señor Jesucristo, Él llamó y que seguía llamando. Y que a todas las gentes a través desde la historia, desde el principio, lo digo para que usted se conecte. Yo no lo puedo obligar a nadie que esté aquí. Pero si usted por las múltiples razones que pueda tener no está aquí y hoy oye una predicación como esta, no va a entender por qué hay una conexión con la primera predicación. En aquel tiempo Jesús nuestro Señor llamó a gente como Dios la llamó desde el tiempo del pasado, desde el principio de la historia. Llamó obviamente a Noé, como enseñé la semana pasada, llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó también a los profetas como a Samuel, y así sucesivamente pudimos ver la semana pasada que Dios a todos los que llamó, los llamó por nombre, y los llamó para hacer un trabajo específico, para venir y cumplir obviamente un propósito divino de Dios, nuestro Señor. Cómo después se fue dando todo el evento, cómo el Señor nuestro Dios llamó a unos y los llamó para que estuvieran con Él. Los instituyó el Señor y luego los envió. Y eso es exactamente lo que hoy queremos seguir haciendo. El Señor nuestro Dios comenzó una obra en nuestra vida y la obra del Señor, Él nunca la va a dejar incompleta. Por eso hoy he intitulado el mensaje de esta mañana o de este día, llamados para amar a Dios. O sea, nosotros hemos sido escogidos para amar a Dios. No es opcional, no es si usted lo quiere amar o no lo quiere amar. Porque en el amar al Señor está todo el producto de la bendición de nuestra vida. Y no hay absolutamente nada en este mundo que pueda quitar el propósito divino de Dios solo por tener la actitud correcta, por hacer lo que Dios nuestro Señor quiere. Usted puede desamar a quien usted quiera,
pero no se puede dar el lujo o simple y sencillamente inquirir en el error de no amar a Dios. La garantía de la vida nuestra para que trascienda de este tiempo temporal y pasajero en nuestra vida hacia el estado eterno con seguridad, todo depende de cómo nosotros somos con Dios. Y lo que Dios quiere, que nosotros lo amemos. Y Dios nunca le va a pedir nada a nadie que Él no haya hecho primero en la vida de los que somos de Él. Se lo voy a comprobar con la palabra. La palabra del Señor nuestro Dios dice en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él o de Él. Quiere decir que nada pasa inadvertido en el Señor. Nada es simple y sencillamente asunto de la casualidad. Hay jóvenes que hoy no han entendido lo que es el amor de Dios que Dios les dio. Por eso hoy buscan amor, donde simple y sencillamente ese amor es un amor obviamente que puede ser fluctuante. Lo pueden buscar en un familiar, lo pueden buscar en un amigo, en un compañero de la escuela, lo pueden buscar en un vecino. Y todos los amores, aparte del Señor, todos son amores inseguros, cambiables, fluctuantes. ¿Por qué? Porque ningún amor, no importa cuánto le ame a usted su cónyuge, ningún amor, ni de hijo hacia los padres, ni de padres hacia los hijos, es un amor perfecto. Si alguien te dice que es un amor perfecto, yo te digo hoy que no y te lo puedo comprobar. El único amor perfecto es el amor de Dios en la vida nuestra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo tengo 40 años de casado y el amor de la hermana Elizabeth para conmigo no es perfecto. Ni el mío hacia con ella es perfecto. Pero los dos tenemos hoy, por la gracia de Dios, un amor que sí es perfecto. Un amor que vino, que nos abordó, que como nos encontró, según lo que se predicaba la semana pasada, en medio de nuestras limitaciones, imperfecciones, en medio de nuestra incualificación, así Dios nos llamó, así Dios nos encontró, así Dios nos escogió y así Dios ha hecho que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Entonces insisto que 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, este es el asunto. Entonces esa persona que ama a Dios es conocido por Él o de Él. Quiere decir entonces que nosotros no perdemos tiempo en amar a Dios. No hay nada de pérdida en esto. Y eso obviamente que el apóstol Pablo dio aquí es el contexto de lo que el verso 1 y 2 dice. Cuando el apóstol Pablo hablaba del conocimiento secular, de lo que era el entendimiento, el uso de la razón y estas cosas. Pero Dios nuestro Señor entra y inspira a Pablo con esto. Porque obviamente el verso 1 dice, en cuanto a los sacrificados, dice, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Vea, y luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, el amor, ese es el asunto, el contexto del amor. Por eso en el verso 2 dice, y si alguno obviamente, y esto es para que nosotros lo entendamos, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero esto sí, Pablo lo dice, porque no importa cuánto conocimiento tenga el hombre o la mujer en esta vida, si no conoce el amor de Dios, no supo nada en este mundo. Porque lo más grande y glorioso es conocer el amor de Dios. ¿Me entienden eso, amados hermanos? Aunque eso no es mi prédica, pero el asunto está allí. Por eso en el verso 3 es claro y dice, pero si alguno ama a Dios, porque el amor es superior a todo en esta vida, entonces ese que ama a Dios, ese es conocido por Dios nuestro Señor. O sea que el significado de esta palabra, según 1 Corintios 8:3, es claro y se centra en la supremacia, obviamente, del amor sobre el intelecto o la razón del ser humano. No importa nada. Dios es totalmente separado, diferente. Lo que Él da, lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que está haciendo, aún todavía en nuestras vidas, no se compara absolutamente con nada. Mientras que el mero intelecto y el conocimiento obviamente nos pueden llevar a un nivel, el Señor nuestro Dios nos tiene obviamente en otro. El conocimiento muchas veces, ¿sabe qué es lo que puede producir en nuestras vidas? Ego. Si yo como un hombre de Dios leo la Biblia y tengo conocimiento, ¿sabe usted que donde quiera que llego, gracias a Dios que me dicen, pero gracias a Dios que me ha mantenido en ese lugar de humildad? ¿Sabe que donde quiera que estoy, no importa quién esté hablando o oyéndome, y luego me dicen, wow, usted tiene algo
excepcional. Y yo les digo, ¿qué tengo? No soy tonto, obviamente, sé por qué me lo dicen. Me dicen, usted puede hablar de la Biblia sin tener la Biblia en la mano. Le digo, es que la Biblia no la tengo que tener en la mano, la tengo aquí y la tengo aquí. Y eso no me hace a mí superior a nadie. Pero si yo no tengo cuidado, eso me puede hacer a mí hasta cambiar mi tono de voz y el paso que dé. ¿Por qué? Porque obviamente el conocimiento produce que el ego se infle, se engrandezca. Pero el amor, obviamente, el amor es algo que nos va a influenciar a que simple y sencillamente a seguir conociendo, amando y viviendo por Dios nuestro Señor, ¿sí o no? Por eso hoy, aparte de cualquier cosa, ¿sabes tú que a Dios le importa muy poco tu dinero? En verdad, a Dios le importa muy poco tu belleza física. A Dios le importa muy poco tu intelecto y tu razón. Lo que a Dios obviamente le agrada y lo que quiere de nosotros es que verdaderamente alguien lo ame. Es que verdaderamente alguien entienda eso. Ahora, escuche usted que cuando leímos en la palabra de Dios en Romanos 8:28, la Biblia dice claramente este texto, y en este texto me tengo que detener un poco para poder aplicar el mensaje de este día. Porque el texto dice, pero si alguno obviamente ama a Dios, como vemos a saber acá, y el texto de Romanos 8:28 dice, y sabemos, qué hermosa palabra del apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o para bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene un propósito en la vida del hombre o de la mujer que Él ha llamado. No nos llamó solamente para que nosotros ocupemos un lugar en un edificio. No nos llamó solamente para llevar dentro de nuestro pecho, como si fuéramos presumiendo una cartulina o un mensaje aquí que nos diga solamente cristianos. Dios no nos llamó por eso. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios es el que tiene este propósito para nosotros. Ahora, escuche usted según el significado de la palabra propósito del griego, y esto es algo que debemos de entender. Propósito según el griego viene de dos palabras compuestas. Una es prótesis, aquellas cosas que se usan como para el pie, la rodilla, para la mano, prótesis. Y eso quiere decir, viene de pro, que viene siendo antes. Y luego dice, y de tesis, que quiere decir lugar. Entonces, compuesta esta palabra, se dice que allí, en un lugar antes, Dios tenía un plan. Y ese plan viene desde la eternidad. Dios nuestro Señor hizo algo desde el estado eterno para bendecir nuestra vida. Entonces, en palabras hoy más comunes dentro de lo que es nuestra cultura, la palabra enseña, dice, de un plan deliberado de parte de Dios. Un propósito que Dios se puso en sí mismo. Una anticipación que Dios hizo y formó desde el estado eterno, una intención bien planeada, un designio bien declarado y elaborado de parte de Dios nuestro Señor. Eso es lo que es a los que con su propósito son llamados. O sea, Dios nuestro Señor, podemos decir, Él puso la mesa, puso las sillas, puso el platillo y solamente espera que comamos. Él se propuso hacer estas cosas desde antes del estado o desde antes del estado de esta vida, en el estado de la eternidad. O sea, ¿entendemos eso, amados hermanos? Por eso es que nuestra vida, ¿saben una cosa? Que hoy lo que hacía nuestro hermano diácono Cristian, eso no debería de pasar en la iglesia. La iglesia tenemos que tener la libertad, la iglesia tenemos que saber lo que nos ha pasado. No estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo que qué tristeza que se nos tenga que decir cómo adorar a Dios, cómo bendecir a Dios, cómo honrarlo y exaltar su maravilloso nombre, por lo que Él es primeramente y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. O sea que lo que Él hizo no lo estoy condenando. Lo que yo estoy diciendo que es triste que se nos tenga que decir, sería tan irónico como decir ahorita, hermanos, todos véanme, todos, jóvenes y viejos y los que se están durmiendo también, véanme todos, respiren, suelte. Es irónico decirle a alguien que respire. Esto es algo
que debe de ser natural en nuestra vida, ¿sí me entiende? Entonces hoy nosotros, los que amamos a Dios, porque Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, sean cosas buenas o sean cosas malas. Las cosas malas no son para destrucción, muchas veces son para traernos más cerca de Dios. Las cosas en veces que nos son contrarias son para que echemos mano de lo que Él ya hizo, que ya nos dio, y nos podamos nosotros anteponer. Eso es. Pero en veces cuando no lo entendemos y luego comenzamos a reclamarle a Dios, le decimos, es que tú no me amas, es que tú no me quieres. Yo hoy tengo mucha razón para poderle decir a Dios, tú no nos amas, te hemos servido, este hijo mío desde niño, él no supo otra cosa. Desde los 8 años, él hasta este tiempo solamente ha sabido en honrarte y en glorificarte. Un tiempo de rebeldía que se salió, que se fue, pero no conocen otra vida. Yo le podría decir eso a Dios, pero hoy le decimos, Señor, aún en el tiempo, Señor mi Dios, que está lo duro de la tormenta, tú prometiste ir con nosotros y estar con nosotros en la barca. Vamos a llegar a la orilla, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si nosotros, amados hermanos, racionalizamos las cosas de Dios y lo queremos intelectualizar, simple y sencillamente nos vamos a equivocar. La realidad es una: si tú amas a Dios, eres conocido de Él. En la noche, en el día, en la madrugada, en las vigilias, a la hora que sea. Si tú verdaderamente amas a Dios y lo tienes como prioridad en tu vida, eres conocido de Él. La palabra conocer en la Biblia es tener esa intimidad. Conoció Adán a Eva, su mujer, tuvo intimidad. Es estar cerca, tener intimidad. Una allá era sexual, aquí es una intimidad espiritual, cerca del Señor, para escucharlo, para verlo, para saber lo que Él quiere en nuestra vida, para poder seguir adelante. Entonces, esto es lo que dice. Si alguno, obviamente, Pablo dice, lo sabemos, si ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que en su propósito del Señor son llamados. El propósito es de Dios. Esto de ser hoy yo cristiano no es asunto de la casualidad. No pasó de chiripada. El diablo es mentiroso y todo el tiempo le voy a decir, tú eres un mentiroso y padre de mentira, según la Biblia en Juan 8:44. Tú eres el padre de la mentira, en ti no hay verdad. Dios es verdad y su palabra es verdad, y la palabra es verdad y con ella santifica, según San Juan 17:17, ¿sí o no? Si ese aplauso es para el Señor, le voy a pedir a un ujiero, a mi hijo, dame agua de ahí, mi hijo, por favor. Amén. Entonces, esta es la realidad, esta es la verdad, y nosotros tenemos que entenderlo así, de esta manera. Nosotros somos gente privilegiada, o sea, entiendan ustedes que Dios nuestro Señor, la palabra propósito, según del griego, prótesis, que quiere decir de pro, que es antes, y de tesis, que es lugar. Entonces, en un lugar, allá en la eternidad, Dios hizo un plan deliberado, un plan orquestado por Él. ¿Para qué? Para llevar adelante su propósito. Y lo bonito es entender que obviamente este plan deliberado, este propósito del Señor, este anticipo que Él obviamente hizo y ya lo dio, esta intención bien planeada, este designio bien orquestado y declarado por Dios, es para bendecir nuestra vida. O sea que Romanos entonces 8:28 al 31 se debe de ver claramente, en palabras sencillas, comunes, pero verdaderas, que esto enseña la soberanía de Dios, la seguridad de la salvación y el propósito, obviamente, de después de la santificación, la glorificación de Dios a nuestras vidas. Esto nos debe de afirmar, esto nos debe de enseñar, esto nos debe de instruir constantemente, que todas las cosas obviamente que Dios ha iniciado con nosotros los creyentes, Dios nuestro Señor las va a llevar al cumplimiento, se va a magnificar, y eso es lo que Él quiere con nuestra vida. O sea, ahora después del verso 28, entienda usted lo que el mismo texto sigue diciendo. O sea, estos son a los que con su propósito son llamados. Lo dice, porque a los que antes conoció, vea bien, dice, también los predestinó. Ahora, yo aquí voy a hacer un énfasis, porque si no hago eso, entonces no creo lo que estoy haciendo. Yo no creo según lo que gente dice y que la Biblia obviamente enseña.
Por eso en Efesios 1:11 la Biblia habla, si me lo quiere poner hermano Jerry, y ahorita volvemos aquí al verso 29. En Efesios 1:11 la palabra del Señor nuestro Dios dice que el Señor nuestro Dios obviamente lo predestinó a uno. Por eso dice, y en Él dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Se fija que tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahora, ¿por qué quiero ver este texto? Porque muchos dicen que en todo este vasto mundo solamente hay unas personas que se van a salvar y unas no. ¿Por qué? Porque Dios desde antes de la eternidad, Él como al azar aventó un montón de granos de trigo o de arroz o de frijol o de maíz, y Él fue el que escogió, pum, 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 tú sí, tú no, tú sí, tú no. Es como cuando uno juega a los tróboles, ¿verdad? Que los agarran, me quiere, no me quiere, me quiere, y es al azar. Muchos al final solo encuentran que no lo quieren allí. Otros al final logran entender que sí lo quieren, porque la última hojita que trozó del trábole, ¿sí saben lo que son los tráboles? ¿Sí? St. Patrick's Day. ¿Saben los tráboles? Amén. Entonces, esta gente está cortando hojitas. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Y llega la última, y si él no lo quieren, ahí la deja. Bueno, a esta la dejo, la reservo. No, no lo quieren, porque usted jugó algo al azar allí. Nuestro Dios no hizo las cosas al azar. Y le voy a decir por qué. Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, está escrito, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que tú, que no lo has aceptado, que te pierdas. Dios no va a ser más Dios si te manda un día a que tomes el castigo eterno por no haber creído en el amor de Dios. Dios no es ese tipo de Dios. Por eso en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, el apóstol Pablo dijo, esto yo mando, que se hagan rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, todos. Y en ese contexto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí o no? Todo eso, amados hermanos, en el verso número 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso destruye el asunto de la predestinación, como algunos lo predican. Yo no soy solamente un predestinado. Lo que Dios conoció, eso sí, Dios te conoció a ti antes de haberte criado. Dios te conoció a ti antes de haberte dado la oportunidad de que hubieras sido engendrado o concebido en el apto de tu padre y de tu madre, y criado obviamente en el tiempo de la gestación en el vientre de tu mamá. Dios nos conoció a todos. Entonces lo que la Biblia dice claramente, dejando bien claro esto, Dios nuestro Señor, Él quiere, como dice 2 de Pedro 3, 8 y 9. Y esto es claro también. Si se lee todo el contexto, aquí no hay mucho tiempo. Mire, todavía no entro a lo que quiero decir, y ya casi es media hora que tengo aquí parado. Ya ven por qué sufro. Un sufrimiento increíble, pero voy a México y vengo bien contento. Porque allá los hermanos están mal de la cabeza, socialmente hablando. Allá los cultos son de 4 a 5 horas, 4 a 5 horas en la presencia del Señor. Y no hay ningún problema. Y no importa que esté bañado uno en calor. ¿Por qué? Porque hay gente que ha entendido que el mejor lugar para estar es delante del Señor. ¿Sí o no? ¿Saben ustedes qué odio yo de ir al Atlantis los viernes o los sábados al buffet de marisco? ¿Saben qué es lo único que odio? No la comida, odio que me lleno, y por más que esté sentado ya en veces ni el aire nos cabe. Yo quisiera no llenarme y seguir, mire, bien a gusto, pero ya le digo a mi esposa, si ahorita ni el agua tiene cavidad ya, hay que dejar espacio para poder respirar, para que el pulmón se abra y se cierre, va a hacer que colapsemos aquí. Eso es lo que odio yo. ¿Por qué? Porque la cosa está buena allí. Si usted va y tiene usted el valor de pagar lo que cobran en el Atlantis, y va y nomás se sienta a ver allí, algo no está bien en su vida. Pero si usted llega, y donde quiera que llega, yo, hermanos, cuando miré aquellos platos hace años, así que estaban en el circo, así, parecía una charola llena así, qué tristeza que en ese tipo de buffets te dieran un platito chiquito. No, qué barbaridad. Yo quisiera que el plato fuera una charola. ¿Para qué? Para nomás dar unas 3 vueltas. Sí, esa es la verdad. Hoy nosotros tenemos que entender lo que tenemos, lo que somos.
lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que se nos ha concedido ya. Él obviamente por eso dice, y sabemos que a estos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque tenemos un propósito de Dios, algo que Él orquestó desde la eternidad, y hoy debe de ser una realidad en nuestra vida, un plan bien formulado, y mejor que el Señor para planear no hay nadie, mejor que el Señor para deliberadamente enseñar un propósito anticipado a nuestra vida, no hay nadie mejor que el Señor, hermano. Él es el que tiene obviamente en su deidad y capacidad atributos y perfecciones. Él conoce el presente y conoce el futuro. Él sabe el principio y el fin de todo, ¿sí o no? Alguien dele de veras un aplauso al Señor nuestro Dios. Es el Señor nuestro Dios, amados hermanos. En Él no se pierde, en Él siempre se gana. Y dice el verso 29, entonces vea, y se lo voy a explicar, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, y la verdad que no tengo mucho tiempo, pero la verdad es que usted vaya a su casa y vea la predicación si no se acuerda del texto. Vaya y lea 1 Juan capítulo 3, verso 1, 2 y 3. Y miren el amor que Dios nos ha dado. A ese Dios que no conocieron en el día de su encarnación la gente de su tiempo. Pero cuando dice Juan, en esta porción de la escritura de 1 Juan, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Luego dice el verso 2, amados, ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, cuando Él regrese, si seguimos en el propósito de Dios, en el plan de Dios, no haciendo lo que tú piensas, no viviendo como tú quieres, es en el plan, diseño de Dios, en el plan maestro perfecto de Dios. Entonces cuando Él venga, se cumplirá en nosotros, amados hermanos. ¿Dónde estamos, hermano Jerry? 1 Juan, para que digan, si dice la Biblia, no se la inventó el pastor. Ya le dije el verso 1 de 1 Juan 3, 1 y 2. Pero ahora vamos al verso número 3. Pero sabemos que cuando Él venga, cuando Él regrese, esta es la meta en nosotros. Porque el ejemplo máximo para hacer algo que agrada a Dios es lo mismo que Él vino, y en su encarnación el Señor es el ejemplo. Él es el prototipo de lo que debe de ser la gente que es de Dios. Por eso todos tenemos que ir adelante. Y dice, y todo aquel que tiene estas, vaya al verso 2, hermano Jerry, para conectar el contexto. En el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual Él es, tal cual Él es. Entonces en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, aunque eso no es la prédica, pero para que usted vea lo que estoy explicando en el verso 29, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Él. Ahora volviendo a Romanos 8:29, explico, y ya me voy a salir de ahí, si no me voy a quedar allí. La verdad es que a los que antes conoció, el Señor nuestro Dios, dice, nos predestinó. El Señor nos conoció en su mente eterna, en su corazón. Él sabía que tú un día ibas a vivir en este tiempo. Él sabía que tú ibas a nacer. Él decidió el lugar y la familia donde tú ibas a nacer. Y Él obviamente nos predestinó, a lo que conoció predestinó. Y luego dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque la medida tuya y mía, como dice Efesios, como dice Gálatas, debemos de ser hechos al Señor. Esto es para que alguien piense que la vida cristiana no es la vida campechana, ir caminando como uno quiere. No, hay una regla de Dios. Y hay aquellos que te dicen que Dios no pone condiciones. La Biblia está llena de condiciones. Llena enteramente. Por eso en el verso 30, y luego dice que a estos obviamente que predestinó, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, vean ustedes el proceso de Dios, a estos que llamó, a estos también justificó. Tú ya estás justificado por el Señor. No te desjustifiques. Ya estás justificado. Ya te pusieron control de calidad con una palomita verde por ser de Jesucristo. Porque lo que Él conoció,
Predestinó, lo que predestinó llamó, lo que llamó obviamente dice claramente, justificó, y a los que justificó, a estos también. Porque ahorita estamos en medio de la justificación y lo que es nuestra santificación, y esperamos la glorificación del Señor. Y esto es hermoso, esto es para nuestra vida. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta? En el verso 31 donde quedamos nosotros dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién entonces contra nosotros? Entonces estamos en lo cierto que Romanos enseña la soberanía única de Dios, la seguridad de nosotros los creyentes y el propósito bien claro de parte de Dios nuestro Señor, quien nos ha justificado, quien nos ha dado ahora, amados hermanos, el propósito de nuestra vida de un día en la santificación. Después viene la glorificación de nuestra vida, la glorificación de nuestro cuerpo. Ahora bien, Dios hace posible que todas las cosas, insisto, no solamente las buenas, nos ayuden, sino también las malas. Esto significa que todo lo que nosotros o a nosotros nos pasa en nuestra vida, sea bueno o sea malo, esto no trae el propósito de alejarnos de Dios nuestro Señor, sino más bien el mal sigue existiendo en nuestro mundo y lo podemos ver, ¿sí o no? El mal sigue, el pecado va en aumento, la vida descontrolada de la vida de los hombres se sigue obviamente dando a saber, a conocer. Pero esto, simple y sencillamente, Dios es capaz de cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida cuando simple y sencillamente le creemos lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que puede estar haciendo hoy por nuestras vidas. ¿Sí o no? Así de sencillo. No importa quien diga diferente, lo que importa es obviamente que nosotros estamos en el propósito de Dios. Y Dios va a ir llevando su propósito. Lo que antes conoce, lo predestina, lo que predestina llama, lo que llama obviamente lo santifica o lo justifica y luego lo santifica. Y un día el Señor nuestro Dios nos glorificará para ser semejantes a Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es a donde nos debe de encaminar todos los días el pensamiento de verdad en nuestra vida para seguir siendo del Señor. Notemos obviamente que así mismo, ¿verdad? Esta promesa del Señor nuestro Dios no es para todos. Ahora, ¿por qué no es para todos? Porque hay personas que se han dado el lujo a través de prédicas, de enseñanzas y el paso del tiempo, de simple y sencillamente hacer caso omiso del llamado de Dios a sus corazones. Porque el que llama, como dije la semana pasada, es Dios. Dios llamó a muchos en aquel tiempo. No llamó Dios, como fue mi conclusión la semana pasada en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, aquel joven rico que viene y se postra ante el Señor: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo el Señor, aparte de decir, ¿por qué me llamas bueno? ¿Reconoces algo glorioso en mí? Porque nomás hay uno bueno y ese es Dios. Yo por eso le dije hace rato que con seguridad le puedo mostrar a usted que todo el mundo en un lado y Dios en el otro, Dios es superior y mayor incalculablemente que toda la raza humana. Un aplauso al Señor. La Biblia dice que Dios es veraz, verdadero, y todos los hombres somos, nomás dos dijeron mentirosos, también hay mentirosas. Amén. ¿Sí o no? Y esa es la verdad. Qué bueno que somos criaturas y que tenemos un Creador y que sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Entonces, no todos, obviamente, no todos, insisto, van a tener esta bendición, pero no porque Dios no los haya amado, no porque Dios no tenga un plan, es porque la gente piensa diferente, es porque la gente quiere hacer diferente. Por eso hoy es importante que nosotros que amamos a Dios, que sigamos empeñados en esto para salir de este mundo con el triunfo y la victoria que el Señor ya ganó. No es que si va a ganar. Miren ahora que fue el Mundial de Fútbol. Mira algunos tan agüitados como decimos los mexicanos. Y especialmente los de Michoacán, tan agüitados. Agüitados. Y yo decía, ¿qué necesidad tienen de andar con esa amargura? En verdad. Y yo un día ahí medio jugando, fíjense, ni eso es bueno, uno puede hasta perder la vida si uno no sabe. Y más porque los hinchas, cuidado con los hinchas. ¿Cómo quisiera yo que hubiera hinchas por el Señor aquí? Que alguien dijera algo malo del Señor y se pararan y listos para pelear. No importa que veas un gigante delante de ti, listo para defender. Si así como se defiende el fútbol.
Y yo dije, no, va a perder México y que pierda México. Y miré los corazones, miré la aflicción, el semblante cambió, se olvidaron de todo. Y yo dije, wow, esto está pesado. Qué triste. Pero si así amamos a Dios, hermanos, tenemos garantizado. Vean que allá era el azar es en lo que no hay certeza. El azar se puede ir para un lado o para otro lado, ¿sí o no? En esto es certeza, es seguridad. ¿Amas a Dios? Sí, todo te va a ayudar para bien. Dios tiene un plan, tiene un propósito, lo va a acabar contigo, lo va a llevar a la conclusión. Filipenses 1:6 declara, Pablo declaró estas palabras, hablando de él, de su vida, en cuestión de lo que era el asunto de la iglesia de los filipenses, y les dice estas hermosas palabras. ¿Cuáles? Las que están en la Biblia. Estando persuadido, o sea que él estaba plenamente convencido. No era algo que era, pues no sé, Pablo, nos vamos a salvar, no sé, no, estando persuadido, lo que quiere decir, estando completamente sabido de esto, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál buena obra? La de la salvación, la de la redención, la del estado eterno. Él no la va a abandonar hasta el día que Cristo regrese, hasta el día que el Señor regrese. Sí, me puede negar la esposa, los hijos, los hermanos, la iglesia, el mundo allá afuera, pero sabes una cosa, Dios es fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y esto de la salvación es una seguridad en nuestras vidas. Solamente hay que hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien. Miren, yo no sé cómo, pero llegué aquí y yo sentía que algo me picaba el dedo gordo. Y yo entré, hermanos, aquí. Y entré y yo sabía, venía con muchas cosas y cargando ollas acá, porque me dieron una orden. Baja las ollas, amén. Y venía con acá y como veníamos un poco a la medida, se me ocurrió en la casa estando y abrí la computadora para traer el estudio listo. Y cuando venía y yo ya no quería ni pisar bien, y ya después entré y pues quería empezar el estudio y le dije, con permiso. Me agaché, me desabroché, me quité el zapato, dije, ¿qué traigo? Pum, cayó un botón, y luego lo primero, hasta abajo, ¿no? Todos están. Pues ¿de dónde se cayó este ingrato? Traía un botón. No es lo correcto traer un botón allí. Nadie. Un día yo di una enseñanza, amados hermanos, cuando el hermano Pedro era el presidente de los varones, piedras en los zapatos. Y les probé a todos que no importa que sea pequeñita la piedra andando en el zapato, te va a molestar. A uno les puse piedras grandotas que no se podían poner ni el zapato. No, póngansela. Le dije, muchos piensan que solamente las piedrotas dañan. No, también las chiquitas. Les di, pónganselas y párense y adoremos, hermano. Y luego miraba a los hermanos que le hacían. Y nos podemos sentar, pastor. No, ¿por qué? Es que traigo piedritas en el zapato, tan chiquitas, pero me están dando guerra. Y muchos creemos, hermanos, que lo chiquito no daña, también daña. Allá fue otra enseñanza. Hoy estoy aquí, estoy yo también hoy, por la palabra de Dios, persuadido como el apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, no importa quién sea el presidente, no importa que Rusia diga lo que quiera, que China haga lo que quiera, que Irán haga lo que quiera, y que el mundo se vuelva, obviamente, todos en una unión, que no importa que un día haya un consenso de religiones que se llama ecumenismo, que es ecos y hablar la misma mente todos, y ese es el eco que se está hablando. No importa, a los que amamos a Dios, Dios nos va a llevar con Él a casa. Dios tiene un plan orquestado. De veras, eso es para el Señor. Y debemos de decir, como me quedé en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque los que aman a Dios son conocidos de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y eso es importante, amados hermanos. Eso es bueno para nuestra vida. Ahora, vean ustedes, el tiempo ya avanzó. Cuando quieran venir los músicos, alguien llame a los músicos ahí donde andan, donde están. Y al praise team, si lo hayan. Ahora escuche bien. En el verso 32, vea, porque sé que apenas tengo tiempo para concluir esto, y lo voy a hacer abruptamente. Casi de piquete. Pero escuchen.
En el verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escuche bien, Dios no se la anda pensando para darnos lo que necesitamos para poder tener el éxito que necesitamos. Vea el verso 33, 34 y luego después le enseño el 35 hasta el 39. Escuche, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién los podrá acusar? Y aquel que vive en realidad haciendo la voluntad de Dios, ¿quién lo podrá acusar al escogido de Dios y poder tener éxito? Porque si Dios es por nosotros, ¿oyeron lo que el verso 31 decía? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién te podrá acusar, amado hermano o hermana, si estás haciendo lo correcto para quitar de ti, de tu vida, la bendición del propósito de Dios que tiene contigo? ¿Quién? ¿Quién? Y luego dice, y esto es hermoso, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice, Dios es el que justifica. Ahorita alguien puede estar aquí parado y puede ser la persona más mala de todo el mundo. Y todo el mundo, así como va el mundo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, todos pueden votar y decir en un consenso mundial, no nacional, mundial, esa persona es buena y todos lo calificamos. Todo el mundo lo puede a este justificar, pero si Dios lo rechaza, Dios lo condena, ¿sí o no? El otro lado de la hoja, al revés pues. Vamos a decir que a este, todo el mundo lo apunta y lo acusa, todo el mundo, pero si Dios lo justifica, todos salimos sobrando y Dios hace su voluntad. ¿Entendieron eso? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que me justificó a mí, el que te justifica a ti. Dios es el que está haciendo todo esto. El verso 24 dice, ¿quién condenará? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién? Si la regla es, si amas a Dios. Si no lo amas, un burro te condena, un mosco te hace la vida imposible, una cucaracha te desquicia, ya no hablando de seres humanos. ¿Entiendes, amado hermano? ¿Quién? Dice, es el que condenará. Cristo es el que murió, mas el que aún también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El pago, la obra, el sacrificio, la justificación en el Señor, el habernos Él conocido, predestinado, llamado, justificado, santificado, y Él espera glorificar nuestro cuerpo, como dice Romanos 8. Él espera. Por eso ahora vean ustedes, amados hermanos, lo que dice el verso 35 hasta el 39, y en eso que quede una conclusión. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada? El verso 36, como está escrito antes bien, nosotros somos contados como ovejas de matadero en todo tiempo, amados hermanos. En todo tiempo, ¿sí o no? Somos contados como ovejas de matadero. Somos contados. El malo dice, este me lo he hecho ahora, pero Dios dice, no, no te lo vas a echar, porque yo soy su Señor, su Dios, su protector. Lo que está en mi mano tú no lo puedes tocar, según lo que dice la palabra de Dios en San Juan 10:28. Todo aquel que está en su mano, nada lo puede arrebatar de sus manos. Por eso el texto 37, este es el contexto de lo que viene diciendo Pablo desde el verso 28 en línea. Un mensaje, hermanos, sistemático en el sistema, claro, para que entendamos. Por eso dice, antes en todas estas cosas, las que acabamos de decir, antes en todo eso, vea lo que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, por el amor del Señor, no hay nada que te pueda hacer daño si tú te mantienes en ese amor para con Él. Ahora, yo quiero llegar a la conclusión. Y luego dice, por lo cual, otra vez, qué bonito. Así le hacen
los hermanos pentecosteses y la iglesia se emociona cuando le hacen así. A ver si usted se emociona. Porque yo también soy pentecostés. Yo dije, le voy a hacer como le hacen ellos. Porque yo los veo a ustedes cuando van a otro lado y no estoy prohibiéndoles nada. Gócense cada vez que van allá. Pero no dejen de comer aquí también, hermanos. Y que se sientan satisfechos, que se paren. ¡Ay, qué a gusto comí! ¿Saben ustedes que yo comí a las 10:30 de la noche ayer en mi casa? Y le decía a mi nuera, la voy a echar aquí también al ruedo. Le dije, ¡qué a gusto comí! 2 platos, hermanos. 2. Bien marcados. Bien destinados. Y le dije, arrímenme la ollita del agua fresca de Jamaica. Huesito por huesito. Y luego le digo a la gente que estaba ahí todavía, le dije, qué delicioso comí aquí en la casa. Qué a gusto. Por esto estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ve el verso 39. Ni lo alto, tampoco, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Mire, hermano Jerry, rápido, hermano Jerry. Juan 13, verso 1, nada más. Juan 13, verso 1. Y luego primera de Juan, nos vamos a ir hasta el capítulo 4. Listo. Y vea usted, en este pasaje dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su tiempo había llegado para subir al cielo y volver de donde había salido, esto es al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este texto, amados hermanos, allí sentado a la mesa con él estaba el que lo iba a negar. Ahí a la mesa con él estaba sentado el que lo iba a traicionar, a venderlo por 30 monedas. Pero la Biblia dice de él, no de los otros más, de él que los amó hasta el fin. Quiere decir que ellos hicieron su obra y el Señor los siguió amando hasta el fin. Porque el amor de Dios es verdadero. Hermano Jerry, primera de Juan 4, verso 18 y 19. Vea esto y con esto voy a terminar. Porque vea, ya son las 46. Ese reloj me tiene traumado. Es más, le voy a echar la culpa al reloj que el pelo se me cae. La verdad o no. Es la verdad. Ahora, vean ustedes, yo dije hace rato que Dios nunca va a pedir algo de nosotros. Dios nunca que Él no nos haya dado. ¿Sí o no? En 1 Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el verdadero y el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde obviamente el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Sabe usted que yo no le tengo miedo a nada de esta vida? Porque el amor de Dios sabe lo que ha hecho en mí y yo sé lo que me ha dado. Y creo que las palabras que leímos, el verso 39, ninguna cosa creada me puede apartar de este amor si yo sigo en comunión y en relación con Él, ¿sí o no? Y en el verso 19 dice la palabra del Señor nuestro Dios, escuche bien, y está bien claro, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ojalá y ese aplauso alguien le diga, ¡ah, Señor! No lo merecía como se predicó la semana pasada. No era, Señor mi Dios, yo uno que calificaba, pero tú como me encontraste, extendiste tu mano, me cubriste, me amaste. No tengo excusa para decir, Señor mi Dios, que no te puedo amar. La infusión de tu amor en mi vida me ha enseñado cómo te debo de amar, porque así como me viste, así me amaste, así como me conociste, así me llamaste. Alguien de veras quiere darle un aplauso a Dios. Si tú quieres ser perdedor, tú puedes serlo en el momento que tú quieras, pero si tú quieres tener una vida de victoria, de triunfo, de gozo, de paz, de esperanza, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que en su propósito son llamados.
Esto es que Dios no nos va a abandonar, amado hermano. Miren, por último voy a decir y le voy a pedir que vengan aquí al altar. Pónganse de pie. Hermano Jerry, Juan en el capítulo número 21. Ahí está el asunto del verso 17, pero solamente me voy a ir al verso 21. No, al verso 17, perdón. Al verso 17, hermano Jerry. Y vean aquí. Y después vamos a ver algo importante. Aquí en el verso 17, esto es la cuestión repetida 3 ocasiones de Jesús preguntándole a Pedro que si él lo amaba. Ahora, en el verso 15, yo digo, ¿por qué le tuvo que preguntar el Señor así a Pedro? Es como si le dijera el Señor ahorita, Rosa, y usted, heme aquí, Señor, como decíamos la semana pasada. Y que le diga el Señor con su voz dulce y suave, ¿me amas más que todos estos? Amén. Hasta creí que iba a pegar un brinco. Amén, pastor. Sí, que todos. Porque eso fue lo que hizo Jesús en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ahí está la pregunta, ¿me amas más que todos estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí o no? Más que todos estos. ¿Saben por qué? Porque en el grupo de todos los que estaban allí, Simón Pedro fue el que lo negó. Y él tenía que saber que al Señor no se le niega. Yo lo puedo negar a usted y usted a mí, pero nunca niegue al Señor. Nunca, nunca, nunca. Su esperanza, su vida, todo depende de Él. Todo está en Él. Y el Señor quería que éste entendiera. Le vuelve a preguntar, obviamente, el verso 16, pero ahora el verso 17, hermano Jerry, y ahí nos vamos a quedar, le prometo. En el verso 17, nuevamente, ya le había preguntado el Señor a Pedro, pero aquí le vuelve a decir, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristeciéndose porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Dice, y le respondió, Señor, Señor. Esa palabra, hermanos, esa palabra me sacude a mí. Escuchen bien. El diablo está loco. Él, aunque sabe mejor la Biblia que muchos de nosotros, él persiste en querer engañar a la gente. Mire ahorita, hermano Eliseo ama al Señor. Amén. Hermano Ascensión ama al Señor. Amén. Hermana, y a todos, y los volteo a ver. Algunos ni siquiera les pregunto y ya están diciendo que sí. Ahorita les puedo decir a todos, en este lado todos aman al Señor. Sí, qué bueno. Y les voy a decir por qué. Porque yo la verdad no sé. Pero allí dice que cuando el Señor le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y le respondió Pedro al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Hay quien ama al Señor de pura palabra. Por eso el diablo, que los ha engañado a muchos de ustedes, hermanos, son solamente un número en la iglesia. Un número. Pero no batallan con la iglesia en contra del mundo, del diablo, de la inmundicia, de la maldad. Muchos de ustedes, la oración es cosa como que, ¿de qué están hablando? La oración, comunión con Dios. Él sí sabe si lo amas. Él sí sabe cómo palpita tu corazón. Ya se me fue el tiempo, ¿me dan otros 5 minutos? Sí, qué bueno. No vayan a negar el talento y luego no digan, no nos vamos porque el pastor nos entretuvo allá. 5 minutos más. Créanme, hermanos, créanme. Miren, en veces quisiera abrirme el pecho, en verdad. Hay veces que estoy solo en mi casa, hay veces que voy en el carro y en veces lloro. Le digo, Señor, ¿cómo quisiera ver que la gente en los cultos llorara porque se acaba pronto? Que saliéramos de aquí desesperados. ¿Qué le pasó al pastor? La única que dice eso es mi suegra. Dice, ¿qué está pasando? Ya ni predicas, pastor José Luis, yerno mío. Le digo, prediqué 50 minutos, 1 hora. Pero no. Le digo, pues ahí está, voltéenla a ver, pregúntenle, ¿es cierto, hermana? Le voy a decir, sí. Ella no tiene queja contra mí en otra cosa, nomás que predico poquito. Vuelvo aquí. ¿Me amas? Le dice el Señor.
Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Y luego dice el contexto: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor lo comisionó en lo que él tenía que hacer. Porque cuando una persona no ama a Dios, amados hermanos, Dios no te puede dar lo preciado, lo hermoso, lo valioso, lo santo, lo puro, lo bueno, lo verdadero, para que tú, ¿qué dejó caer? El pañuelo, lo lleves en la mano y con el descuido de tu desamor lo tires. ¿Saben una cosa? Muchos creen que nomás nosotros los marihuanos que fuimos en un tiempo, los pecadores en verdad de veras. ¿Saben que yo conocí mucho pecado cuando tenía 11 años? Mucho pecado, no me pregunten qué, solamente créanlo. ¿Saben una cosa? Sí sé lo que me pasó. Sí sé el amor que se me dio. Sí sé la misericordia que me abordó. Él solamente me ha dicho: ¿quieres tener victoria en esta vida? Mantente amándome como yo te he amado a ti. Como yo te he amado. No te pide más. No te pide más. Él pudo amar a un acérrimo pecador, malo, mundano, perdido, de lo que quieran. Y Él, amados hermanos, el santo, el perfecto, incomparable, inconfundible, nadie le puede poner un error, porque Él es el único que como hombre nunca pecó en este mundo. Vaya y lea en su casa Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15. Él como sacerdote, Él como hombre, es el único que puede interceder, porque en todo fue probado, pero sin pecado. Estando en la condición de hombre, el Señor nuestro Dios nunca pecó. ¿Qué más queremos? El Señor solamente nos ha dicho: no te voy a pedir lo que tú no sepas, no conozcas, no tienes. Qué triste fuera si ahorita aquí estuvieran 3 personas, acá 7 u 8, que no han sido amadas por Dios. ¿Cómo le van a poder dar algo que no tienen, que no conocen, que no saben, que no han experimentado? Este altar está abierto, hermanos. By the way, dicen los americanos, the altar is open. Porque a los que aman a Dios, hermanos Fermín, les ayudan para bien. Y si alguno ama a Dios, es conocido por Dios, por Él. ¿Sí o no? Al Señor le importó mucho que Pedro, en la vindicación de su vida: Pedro, me amas. Pedro, me amas. Más que todos estos, sí, Señor. Pedro, me amas en verdad. Porque la conexión verdadera es el amor hacia Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no?